Ahí estamos. Perfecto. Voy a esperar a que el público me diga, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Y ya largamos nomás. Bueno, ya le dieron difusión en Twitter, así que ya la gente va a empezar a... Seguramente después una parte lo va a ver en diferido porque hubo errores de coordinación por parte mía. A ver... Transmisión en vivo, perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, espero que me diga el público. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá una vez más en este sábado frío, bastante delicado, un poco encerrado en la gran parte de la Argentina. Les quiero dar la bienvenida a todo el público que siempre está acá haciendo el aguante en el canal. Y le quiero dar la bienvenida a los 3 invitados que tengo, que realmente es un placer y un honor y un lujo poder conversar con ellos. Bumper, Pablo, Lacha, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que ahora se llama Catarsis, que es la sección de los sábados a las 10 de la noche. ¿Cómo están? Muy bien, compañero. Bárbaro, súper despierto. Bueno, la interna no la voy a contar ahora, voy a contar. Pero bueno, la cuestión es que me olvidé de avisarle al Hacha y está acá porque todavía me quiere algo, porque si no hubiera mandado a la mierda. Está con el pompón, ya. Directo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá de este lado. La idea de Catarsis es justamente tirar un disparador para empezar a generar un tema de conversación y que después la conversación fluya. Básicamente basado en el propio orden espontáneo, que nos acabamos de enterar que el Hacha no cree, así que tenemos un izquierdista acá infiltrado en el canal. Bueno, como disparador, justamente para entrar en esta conversación, quiero tocar uno de los temas centrales que se está viendo mucho en las noticias por, digamos, la estupidez prácticamente de las medidas, que es el cierre de exportaciones de carne por 30 días. Digamos, yo esto lo quiero resumir en 6 puntos que yo vi, y con esto te voy a pasar a vos, Bumper, la posta. La estupidez de querer cerrar las exportaciones. Entre esos 6 puntos que yo encontré que primero que nada se va a terminar reduciendo el nivel de oferta, por ende los precios en algún periodo muy corto, ya mediano, van a terminar yéndose al diablo. Por ende, o sea, básicamente vas a tener una demanda agregada por todo lo que tenés de impresión monetaria en este momento, donde están de vuelta encerrando a las personas, y una cantidad cada vez menor de cabeza de ganado. Por ende, los precios se van a disparar. Somos un país con clara falta de divisas, por ende que cerrar la entrada más grande, que una de las entradas más grandes que tiene la Argentina de dólares, es estupidez. Frigoríficos que van a cerrar, y además de que va a ser una mala imagen en el mundo, y muchos de los mercados que compiten con nosotros van a poder coparnos la parada. ¿Cómo tomás vos esta decisión que tomó el gobierno de cerrar 30 días las exportaciones de carne? Y eso después también, te paso la posta a vos, Lacha, ¿cómo repercute necesariamente en las pymes? Bueno, la inconveniencia es clara y en realidad por varios aspectos, no solamente por el monetario. Ahí las funciones de los estados, que generalmente no deberían ser tantas como las que se atribuyen, pero justamente una de ellas es abrir mercados, sobre todo en productos que tienen restricciones sanitarias, ¿no es cierto? Lleva bastante tiempo abrir un mercado de carne, sobre todo carne vacuna, que es además la que mayor precio tiene de todas las carnes que se comercian en el mundo, y digamos la displicencia con la que ellos, porque no es la primera vez, ¿no es cierto?, que abren y cierran mercados, o abren y cierran, digamos, la posibilidad de exportar, hace que después se pierdan mercados que tal vez los organismos mismos públicos tuvieron años para tratar de abrir. Entonces, intentar aumentar la oferta de manera ficticia, que aparte ni siquiera, después lo vamos a discutir bien con Lacha, sobre todo, que él entiende de esto seguramente más que yo, es que además ni siquiera se hizo para justamente brindar más oferta de cortes que se consumen en Argentina. Igualmente esa no es la discusión. Acá no hay que discutir si acá, digamos, hay un saldo exportable o no. Las cosas tienen el valor que corresponden. Después está, digamos, está la posibilidad de los consumidores del lugar que sean poder comprarlas o no. Después podemos discutir
por qué la Argentina tiene, digamos, una capacidad de compra, digamos, de productos tan baja. Es decir, hoy se considera clase media a mucha gente que gana 200 o 300 dólares. Bueno, eso la verdad que es pobre en todo el mundo, ¿no? Entonces el problema viene por ahí. Si encima, digamos, ante la escasez de dólares todavía se toman medidas como estas, lo único que se hace es agravar el problema, ¿no? Una preguntita, que esto tengo una duda genuina. La carne que se exporta no son los mismos cortes que tenemos acá en el mercado interno, ¿no? Digamos, en el volumen, últimamente el volumen que se había conseguido con la carne es mucha carne de vaca ya vieja, de descarte, que no es, digamos, obviamente de la preferencia del consumo interno, ¿no? Pero bueno, hoy mismo lo recordaba muchos, hay mucha vaca de descarte, inclusive de tambos. Los tambos que como ya hablamos alguna otra vez, son por su elasticidad uno de los sectores que más sufren, digamos, el atropello del Estado, porque, digamos, yendo de lo inelástico a lo elástico, el tambo, digamos, es lo más inelástico, la cría justamente de ganado vacuna le sigue, y después recién vienen los cultivos, ¿no? Digamos, el compromiso que tienen los cultivos son de 6 meses. Los ciclos ganaderos son mucho más largos y el del tambo es permanente. Entonces, digamos, una forma de tener algo de rentabilidad era tener un precio diferenciado por un producto que acá no se consume y era exportándolo, y hasta eso le quitaron, ¿no es cierto? La otra vez que había pasado esto había sido, no sé si recuerdan, en el 2006, que después fue acompañado de una seca bastante grande, y también morían las vacas en el campo, en vez de vacas viejas, me refiero, ¿no? Sin dientes, justamente porque al estar cerrada la exportación, que sobre todo era la carne enlatada, ¿no? Lo que se llama el picadillo carne, que iba fundamentalmente a Rusia, eso la gente cobraba tan poco que directamente no pagaba ni el flete. Bueno, eso es todo capital que se quema, digamos, ¿no? Y lo que vos decías recién es que es una señal pésima para una actividad que tiene un ciclo tan largo. Es decir, si vos hoy en día empezás a faenar hembras chicas, digamos, ¿no? Que pueden tener dos destinos, el de la producción de carne o el de la reproducción de vientres. Si vos la mandás digamos, a la producción de carne y no a la producción de vientres, lo que vas a hacer es lograr que cuando vayan envejeciendo las otras vacas, se achique el rodeo. Obviamente es como pasa siempre, digamos, ¿no? Mucha gente, y esa es una característica de Argentina, no es capaz, digamos, de unir actos con consecuencias. Y lo que vos ves hoy, así como también la inflación muchas veces es consecuencia de la emisión de un año y pico atrás, lo mismo va a pasar con esto. El daño que vos estás haciendo hoy lo vas a ver seguramente falta de carne dentro de ciertos digamos, se prolonga durante bastante tiempo, ¿no? Dentro de probablemente 2, 3 o 4 años, ¿no? Sí, Bumper, déjame agregarte dos cosas. Uno, el efecto desánimo que genera para el que está por entrar, que se siente, ese tipo sale, chao, listo. A mí me gusta mucho siempre pensar qué edad tenía cuando pasó tal cosa y cuando vuelve a pasar, por ejemplo. Un pibe de 30 años que empezaba su actividad agropecuaria en el 2006 y le sonaron la exportación. Bueno, puteó, se recuperó. Tiene 45 y se la cierran de vuelta. El flaco se le pega un tiro. ¿Qué va a ponerse? ¿A poner bancas de vuelta para los 60 que se le vuelvan a cerrar? Eso es un salame. O sea, no, lo va a hacer, pero evidentemente es el abuso de los tipos que quieren producir. Y déjame dos cositas más. Primero que no hace falta entender mucho. Bumper habla y yo tomo apuntes, porque es tipo que sabe el tema. Yo no sé tanto del tema. Pero en cualquier negocio lo que vale es el valor del recupero. Lo que te salva es el valor del recupero. Si el recupero no vale nada, porque no lo podés vender, porque lo tenés que rematar en el mercado local, encareces el principal. Cuando el accesorio no vale, todo el costo del accesorio va al principal. Pasa en la madera, pasa en la fabricación de muebles, pasa en la fabricación de cualquier cosa. Y acá lo mismo, o sea, se va a encarecer más temprano que tarde porque las vacas que valían mucho para los chinos, ahora los chinos no las compran, listo. Encarece el costo del principal. Y la otra apreciación que quiero hacer es que hubo mucho sector privado cacareando al lado de esto. Y a mí me da mucho temor porque son las peores regulaciones, las que son regulaciones públicas de origen privado. Porque hay ganadores privados con esto. ¿Está?
en la vieja época me acuerdo que Moreno le mandaba contenedores de carne que no se exportaban a los supermercados con eso hacían más volumen, proponían mejores precios, y había una serie de ganadores donde el perjudicado era el productor. Acá también, los exportadores que no exportan a China, exportan a la Unión Europea, van a ir al campo y tienen menos competidores a la hora de comprar. Normal que sean productos distintos, etcétera. Y no está bien eso, porque agrieta al sector privado, lo saca de foco. Ahora está todo el sector privado viendo cómo hacer para que le abran de vuelta las exportaciones y a cambio le hacen ofertas de productos. Donde lo que tenemos que decir es, loco, la exportación está toda abierta, tenemos que fabricar 10 veces más vaca de la que hacemos y va a haber vaca para todo el mundo y déjense de joder, y va a haber muchísimo más descarte, con lo cual va a haber más vaca para China y va a haber mucha más vaca para nosotros. O sea, nos vamos de foco. Y el gobierno logra siempre agrietar al sector privado para desenfocarlo. Entonces, tú decís, a veces, ¿por qué no tenés un sector empresario poderoso? Y es porque se termina disolviendo en estas pequeñas grietas pavotas. No tengo nada Sí, más. yo quisiera agregar algo más, perdón, que me hiciste acordar vos, Lacha. Hubo una serie de discusiones inclusive con el precio de los commodities. Había eslabones de la cadena, de la cadena me refiero de la carne o de la leche, que enseguida empezaron a protestar cuando los commodities subieron afuera. Y obviamente se trasladó acá en la Argentina, no en la medida que debería trasladarse, pero se trasladó en gran medida, ¿no es cierto? O sea que es, como decís vos, hay muchos actores del sector privado que en realidad justamente que no existirían si no fueran justamente por ese tipo de intervenciones, ¿no? Así que yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Y la verdad que cuando vos ves de vuelta la composición del Consejo Agroindustrial, vos ves que ahí productores no hay. Es decir, más de 2/3 del valor de la producción están sin representación. Después están las transformaciones posteriores representadas, pero digamos de los que crea riqueza no hay ninguno. Obviamente, eso yo puse el ejemplo varias veces, es como si el Estado coloca después de la curva una piedra grande, viene el camión de la producción, vuelca y van todos los del Consejo Industrial a perpetrar el robo calamitoso en la banquina. Bueno, es eso. ¿Es eso? Qué bomba atómica. Sí, el problema que yo veo que es que no se termina de valorar el derecho de propiedad como tal, en sentido amplio. Y yo el otro día estaba viendo que ya había sectores negociando con el gobierno. Y en realidad, o sea, uno está negociando una toma de rehén. O sea, primero porque la cuestión fue, te cierro las importaciones para que vos te sientes a negociar conmigo el precio. Y lo aberrante de esto, lo escuché el otro día el presidente, fue decir, entre los exportadores de carne, los productores de carne y los argentinos, elijo a los argentinos. Como si los productores de carne, no sé, fueran uruguayos, chilenos, ingleses. Igual a menester de que tampoco importaría, seguimos siendo todos individuos. Bueno, claro, sí, igual, sí. Si elige a los argentinos que deje a la vacuna, ¿no? O sea. Sí, eso también. Pero, o sea, yo vuelvo a insistir, el otro día estábamos en un espacio de Twitter con Dacha, que le dije al sector, somos liberales, tenemos muchos economistas que hacen falta más abogados. Y le dije al Hacha, porque el Hacha me dijo, pero nos están violando. Y digo, bueno, cuando te están violando, no llamás a un economista, llamás a un abogado. Sobre todo en tiempo de cuarentena. Sí. Me parece que es hora, y no es ninguna autobandera ni nada de esto, de ir, así como tenemos un potente grupo de economistas que explican con total claridad, que ahora se están sumando los productores, que también explican con total claridad. El otro día, ayer vimos a un carnicero hablar de la inflación como fenómeno monetario, de manejar. Es además que cualquiera de nosotros. Y en el medio estoy yo. No sé qué hago, pero estoy. No, tenemos también muchos chicos con divulgadores. Creo que es hora de empezar a conformar y empezar a hablar de la libertad y del derecho de propiedad en un sentido más amplio que trascienda lo económico. Porque si
Si Bumper quiere hacer cabras, y puede hacer cabras, o sea, hay una locura y el daño que producen este tipo de regulaciones, este tipo de medidas intempestivas en toda la sociedad, porque es en toda la sociedad. Porque, o sea, hay un tambo que cierra, es un empleado que se va, es un comercio que deja de vender esa leche. Es impresionante cómo se maneja todo. Y a mí me parece que tenemos que empezar a hacer salir un poquito más de la economía y entrar un poquito más a explicar la Lo que importancia del pasa, derecho de propiedad, del libre comercio, Pablo, desde lo legal. me dejás decirte una cosa. Es distinto el análisis cuando vos pasás de ser un país viable a inviable. Pero cuando es viable, más o menos, está bien. Los temas tuyos son centrales y básicos. Lo que está diciendo es básico en cualquier sociedad. Pero hay sociedades que no lo ponen en duda. O sea, no quiero decir Chile, pues ya ahora Chile lo empieza a poner en duda. Pero digamos, una crisis económica en Europa, en Alemania, en cualquier país normal, se arregla entre tecnócratas, que pueden ser economistas, ingenieros, etc. Pero la Argentina se transformó en viable y hay que volver a barajar y dar de vuelta. Y yo coincido con vos, la reforma argentina es más de abogados que de economistas. Los economistas ya sabemos lo que hay que hacer. Ves el carnicero el otro día, un genio, el pibe con su conocimiento natural nos pasó el trapo a todos. ¿Okay? Yo creo que ya se sabe lo que hay que hacer. El punto es que no sabemos el cómo y todavía hay muchos mitos muy, muy vivos que nos hacen mucho daño. ¿Okay? No solo el mito de la propiedad, Bumper pelea todos los días en las redes contra el mito del veganismo militante, los antivacunas, los antirremedios, los antiglifosatos. O sea, eso hace muchísimo daño. Pero volviendo al punto, es una reforma de abogado la que necesitamos, porque la gente ya se rompió de vuelta, está rota en la base. ¿Me entendés? Yo, no quiero justificar, pero antes se llamaba mal a los economistas porque la gente todavía tenía formato. Para mí lo perdió el formato. Estamos en una situación mucho más grave. Hemos perdido A ver, el formato hoy jurídico. a mí como economista me preocupa 100 veces más, pero 1000 veces más, el respeto a la propiedad, los derechos, las libertades individuales, que el déficit fiscal. Yo hace 5 años no pensaba en las libertades individuales, o sea, lo daba por hecho. Es más, y yo te dejo una pregunta que la estoy haciendo, se la dejo a los tres, por supuesto, toda la semana. Si Alberto, yo hasta hace poquito pensaba que Alberto era un mal gobierno. Como mal gobierno lo puteás, lo criticás. Ahora, si es un mal gobierno, nuestra reacción es una. Pero si es el inicio de la dictadura, nuestra reacción es otra. O sea, no podemos decirle, se te escaparon las cuentas fiscales a un dictador. Eso no se hace, se combate de otra manera. Y yo honestamente quiero saber en qué estadio está hoy la Argentina. Tengo mis dudas. Si son una bestia, si son inútiles, o realmente van por otro lado. Y yo ya no sé. Para mí Tengo la sensación que van por otro lado. Para mí no son inútiles, ¿eh? En realidad, o sea, el plan está saliendo a la perfección, solamente que nosotros no somos los beneficiarios de ello. Pero para ellos está saliendo perfecto. No sé si necesariamente apuntan a una Cuba, a una Venezuela completamente destruida, o a una Rusia donde se puedan perpetuar en el poder durante años, como pasa con Putin, que está hace 30 años. O a una Formosa, o a un Santa Cruz. Que justamente responde más que nada a un modelo más de Rusia que de Cuba y demás, porque no creo que esté tan sumido, quizás se me escapa del análisis, en la pobreza como lo está Cuba o Venezuela hoy Formosa. Pero Infran está hace 35 años. Yo lo que noto es que no le entran las balas. Hay más pobres y les importa un carajo. Y lo que noto es que les molesta a la clase media. Les hinchan las pelotas. Si un día nos fuéramos todos en un jumbo, tan felices. Yo me siento un estorbo para este gobierno. Le molestamos la presencia nuestra. De la clase media productiva, la clase media privada. Pero bueno, honestamente, mi ingenuidad me lleva a pensar que eran malos. Ahora son más el sector privado es una molestia para todos los gobiernos. A ver, yo no creo que uno hace diferencias entre el que está hablando ahora con lo de Mirta y este. Y en realidad el problema es, yo digo que el problema es social.
El problema es, nosotros votamos sistemáticamente padres que nos digan qué hacer. ¿Tenemos padres más buenos o padres más malos? Macri era un padre más bueno, más comprensivo, y este es un padre más malo. Pero el problema, el problema yo no lo veo tan político, lo veo social. La otra vez hablaba yo con... ¿Cómo es tu nombre? Nunca me acuerdo. Te tengo agendado como joven liberal y no me acuerdo de nombre. Oiga, soy Lucas. ¿Qué es Lucas. esto, Pablo? Pero Bueno, ¿cómo? este, Vetado de por vida de mi programa. creo que lo hablamos con Lucas en un debate. Cuando yo dije, Larreta es una dictadura similar a la de Inflar, y todos se me rieron. Larreta tiene 4 veces más regulaciones que cualquier otra provincia. Lo que pasa es que es de buenos modales, alegre, con globitos, no te grita. Pero, o sea, acá en la ciudad de Buenos Aires vos no podés pasear un perro sin permiso estatal. Vos no podés, vos, viste, durante 1 año y medio estuvimos en infracción a la ley porque hay una ley que prohíbe a los comercios hacer cola en la calle. Te la pasé la otra vez. O sea, cuando vos analizás las regulaciones locales de la ciudad de Buenos Aires, son terriblemente más desastrosas que las del gobierno, del gobierno nacional. Y sin embargo nosotros pensamos que acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos más libertad. O sea, tenemos un problema medio social de una dependencia estatal que viene, yo creo, arrastrada de la época del virreinato. Y yo no sé si a llamar dictadura o tiranía a estos son más bestias. Pero yo una vez, leyendo un libro de José Venegas, creo que las 10 ideas falsas que nos llevan al despotismo, él hablaba y él explicaba ahí que la dictadura, cuando tiene que usar la violencia, es cuando está débil. Que una dictadura fuerte no le hace falta usar la violencia. Con la sola presencia le basta. Y además es una dictadura aceptada por todos, entonces es una dictadura. No deja de ser una dictadura, pero no usa la violencia, y ahí es cuando más fuerte está. El problema que nosotros tenemos no es de nombres, es de sistema. Tenemos un sistema donde el federalismo no se entiende, donde yo durante 1 año estuve diciendo, che, la ciudad de Buenos Aires puede comprar vacunas, y miles de ciudadanos me decían que no, que las vacunas solo las podía comprar el gobierno nacional. Ahora resulta ser que a las provincias se les ocurrió comprar vacunas, porque todos nos mienten. Los políticos nos mienten. Y no entendemos de qué va la cuestión. Un intendente en la provincia de Buenos Aires su función básica es proteger la libertad de los ciudadanos de esa intendencia. El gobernador, su función básica es defender la libertad de los habitantes de la provincia. ¿De qué? El intendente la protege del gobernador. Y el gobernador la protege de los abusos del poder central. Nosotros no tenemos todo eso invertido. Si Alberto Fernández dice algo, el gobernador automáticamente lo hace cumplir y el intendente lo hace cumplir. Y hoy termino viendo un video donde hay un tipo caminando con un perro en el medio del campo y va la policía y lo para, diciéndole que tiene que ir a la casa. Pablo, ya que estás hablando de esto, y de paso lo planteo como debate, ¿vos sentís que estamos entrando en un régimen totalitario donde van a necesitar la violencia o no? Y lo pregunto por lo siguiente. Ya estamos en un régimen totalitario. Déjame terminar el punto. Porque vos fijate que ni siquiera hace falta a veces el aparato represivo del Estado, porque entre vecinos nos denunciamos. No. Entonces, ¿qué es esto, básicamente? Porque es como que está tan corrido todo a un punto que ya directamente me cuesta describir, que entre los propios vecinos nos estamos poniendo el palo en la rueda. Ya estamos en un régimen totalitario, hace tiempo. Pará. ¿Se puede afirmar eso? Pablito, pará. Vos sos abogado. Sí. ¿Se puede afirmar eso posta? No confundamos con un régimen que no nos gusta, pues tenemos que ser serios nosotros. Yo te lo digo conceptualmente. Cuando vos tenés un régimen... Porque de hecho estamos haciendo esto. Dejá ponerme la abogada del diablo, si no se me jodan. Estamos haciendo esto, capo, mañana publicamos en Infobae. Vamos, creo que las bases las leímos todos. Pero no sé si, Lacha,
No sé si No, pero estamos pará. pensando en una dictadura necesariamente sangrienta, lo marxista-leninista, porque No, o no, sea, las no. dictaduras modernas fueron mutando y hoy es como que está muy presente la autocensura. El hecho de Sí, no me voy o no salgo a tal lado porque tengo miedo de que me denuncien o directamente te sí. cae del aparato represivo del Estado. Fíjate como por Digo, ejemplo... Yo te digo, déjame decirte una cosa. Yo tengo esa sospecha, bancá de Paulín. Tengo esa sospecha. Lo peor que me puede pasar es que algún día un hijo mío me diga, che, boludo, estaban haciendo una dictadura y vos creías que eras que era un régimen de, de tipos medio nabos que no le embocan los brazos a la hora de vacunarse. Eso es lo peor que me puede pasar. Ahora, no quiero decir yo, no quiero ser liviano y decir porque no me gustan los kirchneristas, son una dictadura. Tampoco seamos no, favor. yo voy a otro punto. Hay que demostrarlo eso. Vos tenés una constitución dividida en tres partes. Preámbulo, derechos y garantías, organización del Estado. Esas tres partes están puestas en ese orden, y Alberti lo explica en las bases, por alguna razón. El preámbulo es, ¿para qué hacemos un Estado? Para asegurar las libertades. Garantías y libertades, que el capítulo 1 es, todo el título 1 es, todo esto es lo que vamos a asegurar, y para asegurar esto, lo que hacemos es crear todo esto, que es la organización del Estado. ¿No? Poder ejecutivo, poder judicial, poder, la diferente, poder, poderes gobierno provincial y qué sé yo. Nosotros estamos acostumbrados a un gobierno subversivo que subvierte la segunda parte de la Constitución Nacional, que es cuando venían los militares, bajaban el gobierno electo y subían. Lo que ha sucedido ahora, sobre todo desde la caída de Menem hasta acá, es que se ha subvertido la primera parte de la Constitución. Y vos ya no sos libre, porque vos tenés que pedir permiso para absolutamente todo, aunque sea un trámite pedorro. ¿En cuántos registros estás anotados vos, Bumper? Oh, No, en un montón, y de hecho cambia constantemente, ¿no es cierto? ¿En cuántos registros estás anotado vos, Lázaro? Más claro, todavía. ya quisiera. Ahora yo quiero hacer unas preguntas a los tres, ¿no es cierto? Si ustedes tuvieran que identificar un solo problema en la Argentina, uno solo, ¿no? O sea, es decir, tiene un montón, pero el primero, digamos, ¿cuál sería? Y la verdad, Ecuación fiscal rota, para Yo mí. creo que es la cantidad de gente que se levanta a la mañana y se siente que no tiene ninguna obligación de salir a trabajar. Para mí es el problema, eso es lo que genera el déficit fiscal, es lo que genera obviamente para cubrir la inflación, la deuda, la emisión, es decir, todos los problemas Pero que vos tenemos. lo ves por el Digamos, lado cultural, Bumper. yo creo que Vos sí, ves que por es el el lado. lado cultural, claro que sí. No, lo, yo no veo que hayan caído en plato volador los tipos estos. Ni estos, ni los anteriores, ni obviamente estos mismos que estaban antes. Es decir, que pasen las cosas y que la Argentina tropiece siempre con la misma piedra. No es una cosa azarosa. Es una elección que ya lleva casi un siglo, o más de un siglo, según cuando la quieran tomar, digamos, que siempre pasa lo mismo. Yo he eh, hablado con gente, muchas veces gente de afuera te dice, gente que trabaja, digamos, en la Argentina y bueno, pero vive afuera y tiene la capacidad de comparar cómo le ha ido a otros países y sobre todo países con mucho menos recursos que nosotros, ¿no es cierto? Y me han hecho la misma pregunta varias veces. ¿Por qué crees vos que la Argentina no termina nunca de despegar? Bueno, yo una de las razones que veo es que justamente hambre en serio no pasó nunca nadie acá, o prácticamente casi nadie. Pero Entonces, el para. hecho de que vos tengas Ahora sí. incorporado, ahora sí habrá, sí, pero digamos, no porque falte, digamos, lugar de donde sacar alimentos, pero justamente los han convencido de que tienen que quedarse en la casa, no hablo de la pandemia, ni de la cuarentena, en general, que se tienen que quedar en la casa esperando que vaya alguien a darles de comer en la boca. Bueno, obviamente que si la cultura es esa, después es fácil que el 70% del tiempo te gobierne gente de esta clase. Pero el problema es cultural, ¿no es cierto? El Es problema es más, efectivamente cultural o social, digamos yo. sí, como dijiste vos. el tema es lo siguiente. Para ustedes, necesariamente la democracia es compatible con la filosofía que se precede, por lo menos de nosotros, de la libertad. Porque eso es una pregunta que estoy trayendo en los últimos 3 programas. Y es como que, Absolutamente. bueno, yo No, por o sea, el liberalismo no admite una dictadura. No, Para no, mí es así de estoy de claro. acuerdo, pero pasa que
digamos, filosóficamente me estoy radicalizando, entonces es como que yo veo el problema directamente en la existencia de la política y el Estado, pero no es una discusión necesariamente ahora Vos para estás verla hablando acá. mucho con Giacomini y eso te está haciendo mal. Es mi amigo, Giacomo. Está todo bien con Giaco, pero se está radicalizando hacia el Sí, ancapismo y ahí yo vamos. sí, pero trato de ser lo más pragmático posible porque no tiene sentido discutir hoy esto, aunque en ciertos puntos No, yo creo que estoy muy a el favor. liberalismo es compatible con la democracia y siempre y cuando tenga un sistema republicano de gobierno, entendido no como la mera división de poderes, sino como el respeto a la libertad y a las garantías que están en la primera parte de la Constitución. Ese es el sistema republicano. Este, lo que sí requiere es una buena educación del pueblo, que también es algo que viene fallando hace 40 años. Bueno, O sea, para, entonces, Exacto, porque ya que ahora estás que tenemos ahí hablando, está, ahí está el origen, ahí a- está el origen del ahora problema, ¿no? que tenemos a todos los Igual, chicos en pandemia y vemos lo que hacen en las clases, vos te das cuenta que no hacen ni un cuarto de lo que hacíamos nosotros en la escuela. pero ya que estás hablando del tema de la educación, voy a traer algo siguiente que tampoco encuentro una respuesta, digamos, unánime. ¿Es un problema de centralización o es un problema de la idiosincrasia de la gente que llega al Ministerio de Educación? A ver, es un problema de la gente, punto. para, Los que llegan al ministerio, los que llegan al gobierno, no, no, pero el tema es, emanan de la sociedad. eh, Y lamentablemente, la pregunta es la siguiente, porque, digamos, particularmente yo estoy en contra de la existencia de los ministerios de educación. No considero pertinente y necesario que el Estado decida necesariamente los programas educativos y creo un poquito más en la propia organización espontánea, en la libertad de asociación y que las escuelas puedan llegar a definir necesariamente los contenidos. Entonces, por eso la pregunta, hoy por hoy tenemos un Ministerio de Educación que tanto en la educación pública como privada define qué contenido se enseña y en el A ver, medio meten agendas justamente que podemos estar en contra, en ese aborto. punto, Sí. en ese punto Alberti lo explica en las bases también, todo este tema de la educación. Y él hace una diferenciación que a mí me pareció sumamente interesante. Él separa instrucción de educación. Dice, son dos cosas completamente distintas. Dice, la instrucción es la que da la escuela. Ciencia dura, matemática, aprender a leer y escribir, conceptos básicos de derecho, de constitución y qué sé yo. Y lo otro es la educación. La educación es lo que te da el barrio, lo que te da la familia, lo que te da el pueblo en el que vivís. Entonces, él separa esas dos cosas tajantemente. Y dice, y está mal que el Estado eduque. El Estado tiene que instruir. Y si vos te fijas en el primer modelo de constitución, había ministerio de instrucción, no de educación. Después esto en algún momento cambió. Y otra de las cosas que hace, dice, esto tiene que estar en manos de las provincias. ¿Por qué? Porque así evitamos que haya una sola persona, un solo poder central, que eduque a todos homogéneamente, sino que él lo que pensaba era, incluso lo quería hacer municipal, como es en Estados Unidos, para que cada pueblo decida qué educación recibían sus hijos. Era un sistema, lo que pasa es que la democracia requiere una atención permanente de lo público, y eso es algo que nosotros no tenemos ese ejercicio. Nosotros, yo cuando me puse a investigar el gasto público en las redes sociales, era un loco de la guerra. Nadie se le ocurría pensar en qué gastaba el Estado. Y todo el mundo me decía, pero estás buchoneando. No, flaco, es mi plata. ¿Entendés? Me acuerdo, todavía hay gente que me dice cuenta pines, porque una vez denuncié que el Congreso se compraba pines de oro. Entonces, la democracia exige también un ejercicio ciudadano al cual no estamos acostumbrados, que no es ir a votar y punto. ¿Entendés? Porque ir a votar y punto es el clásico cliente que tengo yo que viene, tiene un problema judicial, viene, me tira el problema y no me llama nunca más. Y a los 4 años me levanta el teléfono, che, ¿te acordás que te di eso? ¿Qué pasó? O sea, si ellos son nuestros representantes y nosotros somos los representados, lo obvio es que nosotros vigilemos qué hacen nuestros representantes. Ese ejercicio básico no lo tenemos. Si yo acá pregunto en la ciudad de Buenos Aires, ¿quiénes son los legisladores porteños? Que me digan 5 nombres de legisladores porteños, no los conoce nadie.
Si yo pregunto acá en mi comuna, ¿quiénes son los comuneros? No los conoce nadie. Bueno, ¿quiénes son los Ni comuneros de sabemos qué es. Matadero? Qué sé yo. Dice Nombrame, que es. a ver, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos ministerios tiene la ciudad de Buenos Aires? No sé. ¿Cuál es el gobierno que más te regula la actividad del frigorífico? 23 no son igual que hay, Pablo, en total ahora ministerio. No, obviamente Cava. Escuchame una cosa. Sí, déjame. ¿Y cómo es que, pero pará, la pregunta que yo te hago a vos como ciudadano, ¿cómo es que siendo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el que más te regula la vida, vos lo desconozcas por completo? Y siendo que sos una persona profesional y politizada. Sí, qué sé yo, no sé. Para mí, porque es una diáspora eso. Ya no sabés ni quién te gobierna. Es una diáspora. Aparte está privatizado en un montón de aspectos. Eso, yo te entiendo que a dónde vas. Pero ahí no Yo hay te, gobierno, eso es cualquier cosa. te explico, pero te Desde que yo no te cualquier tipo intento te pone la explicar BTV, cualquier tipo te hace el registro automotor, eso está todo enquistado en mafias privadas de una forma brutal. pero ¿Me por eso te entendés? digo, o sea, pero está bien, pero eso sucede porque nosotros no tenemos control de lo que pasa. Ujú. Porque también hay un sistema muy perverso que nos mantiene ocupados pagando impuestos, haciendo trámites, que yo no tenemos ni tiempo de controlar eso. Yo para ejercer la abogacía en todo el país, se necesito una matrícula en la Ciudad de Buenos Aires, una matrícula en la provincia y una matrícula federal para el interior del país, porque la federal para la Ciudad de Buenos Aires no me sirve. Entonces ando todos los días en la billetera con 3 credenciales, Escuchame, pagando 2 colegios de abogados. oíme. Déjame ir a la primera pregunta, no a la primera pregunta, al comentario de este muchacho que está, de Lucas, que está al borde del anarcocapitalismo. Yo salí de esa discusión. Yo creo que envejecí y salí de esa discusión porque me parece no conducente. También salí de la discusión del cambio cultural. Porque son dos cosas que ya no importa si nos gustan o no, es para la academia esa discusión, muchachos. Me voy a pelear con unos cuantos por lo que voy a decir. Es una discusión meramente académica. No va a pasar nunca. Entonces, no discutamos cosas que no van a pasar nunca. ¿Ok? Yo la única cosa que sí me sigo aferrado y que no va a pasar nunca es que le prometí a mis hijos llevarlos a un partido de Copa Libertadores al Maracaná. No va a pasar nunca, pero la promesa sigue. Cuando sea, si llego a ser presidente, lo vamos a hacer por decreto y los cago a todos. Voy a ir al Maracaná con Chicago y quizás a Pechuga. Bueno, Bueno, no importa. vos ahí tenés Pero mi viejo cada vez que pasábamos por Junín, por el río Salado, íbamos con la casa rodante para el sur y decía, vamos a venir a pescar acá. Y el turno todavía nunca nos llegó. déjame seguir. El tema es este. No va a haber movida anárquica, dejémonos con esa boludez. Si es mejor anarquía, está bien, quizás sea mejor. En la academia lo discutimos, acá no, y para resolver la Argentina menos. El cambio cultural lo mismo. El sistema de educación que tenemos es el que tenemos. ¿Ok? De mínima habrá que hacerlo laburar. Habrá que hacerlo trabajar, que hagan los 180 días, que adoctrinen menos y chao. Creo que Argentina no tiene espacio ni siquiera para poner un sistema de voucher. Y creo que ni siquiera es necesario. ¿Ah? Lo que tenemos que hacer es una reforma económica amparada en abogados, porque más allá de que las bases de la República están muy socavadas, o la base de la Constitución, va a haber que defenderla. Y la reforma económica se va a consolidar solamente por sus propios resultados. No porque una mayoría de diputados que leyeron a Hayek la banquen. No va a pasar. No hay ninguna posibilidad. ¿Ok? Con suerte te leen un tuit esta manga de burro. O sea, ¿qué te van a leer? A Hayek. Es imposible. No, Entonces, en eso estoy de acuerdo, claro. bueno, listo. Entonces no discutamos sobre lo que no puede pasar nunca. Discutamos, pero hagamos una charla teórica y hablemos de la bondad del anarcocapitalismo, que eso, listo, nos entretenemos. El punto para mí que los liberales tenemos que tener en cuenta es, para mí, opinión personal y puedo estar equivocado, por supuesto, ¿cuál es el vademecum de medidas concretas, armadas, escritas con las personas para llevar a cabo que tenemos que tener si de pucha casualidad somos gobierno o de pucha casualidad algún tipo nos llama para que leemos el programa? ¿Y cómo las defendemos?
Y lo que necesitamos es que se implementen lo más rápido posible, porque Bumper a mí me dio una esperanza. La Argentina te puede duplicar la producción agropecuaria en 10 años. Entonces, si tenemos la rapidez, en 3, 4 años que banquemos la parada, listo, ya Argentina, ya la reforma banca la reforma. No le está ni consenso político, ni Ahora, cambio cultural, ni nada. perdón, Gustavo, lo que no digamos, no, digo que lo que es algo irreemplazable es que, dada la idiosincrasia que tiene la sociedad, alguien tiene que ponerse al frente de la batalla cultural. Me refiero, el que llegue a ganar, tiene que convencer a la gente de que si queremos ser Australia o queremos ser Canadá, tenemos que hacer las cosas que hacen Australia y Canadá. Y como dijimos, empezando porque trabajen todos. Eso yo no he escuchado jamás a ningún candidato decir, si yo gano van a empezar a trabajar todos. Y me refiero a trabajar algo útil, ¿no? Porque eso la verdad que no lo promete nadie. Porque como decía Pablo, Macri tampoco se ocupó de decir eso. Porque de hecho, cuando vos ves los lineamientos que él presentó, eran lo mismo que decir, no, yo le voy a comprar el frigorífico al hacha, sin plata, y no, voy a comercializar tanta carne, la voy a vender a tanto precio, y voy a hacer tanta cosa. Y la verdad que generalmente no suele pasar eso. Las cosas generalmente salen mal en algún momento. Entonces vos no podés plantear un gobierno diciendo no voy a bajar impuestos, porque lo que va a pasar es que va a haber inversión, va a aumentar el PBI y se va a licuar el gasto. Bueno, eso es otra cosa que tampoco puede ocurrir. Entonces, el que tiene que liderar digamos, el cambio, lo primero que tiene que decir es que el crecimiento digamos, y el sistema fiscal no son como el huevo y la gallina. No es que puede pasar uno primero y después el otro y viceversa. Si vos no bajás impuestos, si no controlás el gasto, no va a haber inversión que pueda llegar y obviamente no va a haber creación de empleo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la gente que hoy está en el Estado, y el problema es ese, que la mayoría está muy cómoda, y no me refiero solamente a los empleados públicos, me refiero a toda la gente que cobra en el Estado. Los empleados públicos serán 5 millones, pero que cobran en el Estado son 20 y pico, ¿no es cierto? Entonces, mientras alguien no les convenza a esa gente, no las convenza de que el camino es otro, y que los primeros años van a ser de sacrificio, entonces la verdad que no va a haber ningún cambio que perdure, porque de hecho lo que pasó fue eso. Fue un oasis, digamos, para algunos, para otros que nos dimos cuenta no, y duró poco. Y en la primera de cambio, retrocediste un montón de casilleros. Yo creo que el que vaya, digamos, a encarar digamos, un gobierno, tiene que tener eso en cuenta. No hay transformación posible si no se convence a la gente de que el camino es el del esfuerzo, el del trabajo, el de la producción y el del estudio, ¿no es cierto? En esa línea yo siempre escucho, a veces, siempre no, pero a veces escucho discursos de la calle Pou. Y la calle Pou es un liberal que no es un liberal vergonzante. No se avergüenza de ser liberal. Y él didácticamente está todo el día explicando el asunto. Así como explicó en su momento el tema de los impuestos a las grandes empresas, explicó el otro día el tema de la libertad responsable para afrontar la pandemia, explicó que no iba a mandar a la policía a encerrar a la gente porque había gente que vivía el día a día y no podía mandar al que va al mercado a vivir el día a día, no le podía hacer cerrar el negocio. Ese tipo de presidencias me parece que son positivas y que eso es lo que hay que hacer. O sea, uno cuando llega a la presidencia, lo que tiene que hacer también es docencia. Exactamente. En vez de vender optimismo como vendió Macri se tenía que haber sentado y haber dicho, esto es un despelote, vamos a pasar hambre. Vamos. Así como el día cuando ni bien asumió que la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, que había habido una inundación, y dijo, bueno, vamos a hacer esta obra. El año que viene se va a inundar, el otro año se va a inundar, el otro también, al cuarto año no se inunda más. Después se hizo famoso ese, no se inunda más. Pero ese es el presidente que quiere, alguien que me diga la verdad. Porque, exactamente, yo opino exactamente igual. O sea, somos gente grande, ¿para qué me vas a mentir? Como si fuera un nene de 5 años. Ese es otro problema que tenemos. Pero es que aparte si mentís, mentime que me gusta. Perdés 2 años después, que es lo que pasó. Sí. Y ya está, es corto. Y en 2 años no vas a transformar nada. El eterno problema de la Argentina es el mentime que me gusta. Porque nosotros escuchábamos Macri y sabíamos que Macri no iba a hacer eso, no podía hacer eso. Y cuando empezamos a decir que el gradualismo no iba a funcionar, nos putearon.
En todos los colores, ¿o no? Ni bien arrancó Macri, ya para el 2016 había por lo menos 5, 4, 10 notas de todos los liberales diciendo el gradualismo es pan para hoy, hombre para mañana. Aparte, ¿te Y los acordás repudiaba. de la soberbia y cómo subió arriba un pony que nos trataba Fernando Iglesias, por ejemplo? Sí, también. No hagamos tampoco un mundo de eso. Porque, Sí. escuchame, déjame decirte una cosa. Yo escuché a un ministro de gobierno que, aparte me había gustado la expresión, porque ahora la entiendo, en ese momento no entendí un carajo. Que ellos decían que tenían que hacer el ajuste de motor, aros, cambio de aro y levantar tapa, rectificar con el auto en movimiento, porque no lo podían parar. No importa, ya está, eso es historia económica, pero Sí. el punto, déjame decirte algo que es para mí importante. Quizá la macana que tenemos que no tenemos una élite que se anime a cambiar y que sueñe para cambiar. Entonces, te sube un gobierno y claro, el cambio electoral fue una macana, la constitución del 94, bajarlo a 4 años fue un error, me parece que garrafal, porque el tipo sube, tiene un año de gobierno. Creo que en todo el periodo de 4 años hay un periodo de nada más de 22 meses que no hay elecciones en el medio, si no, siempre está cortado, no hay 2 años seguidos sin elecciones. Entonces, Claro, es es muy un difícil problema. gobernar para el tipo que quiere perpetuarse. Deberíamos Es que, tener uno que diga, me voy en 2 años, me importa un carajo, hago la reforma que tengo que hacer y puté en media acá hasta que termine, hasta que el Cristina me Borghi caiga había simpática. metido Listo, 6 años, o sea, vos fíjate, la constitución de Estados Unidos hablaba de 4 años, Alberti metió 2 años más, justamente porque él entendía que nosotros necesitábamos gobiernos largos para poder enderezar si se equivocaba. Menem, con 6 años, los primeros 2 años, se la pasó boludeando, probando con Bunge-Borg, con Herman González y qué sé yo. Recién casi al final del segundo año aparece Cavallo, doma, hace un giro de 180 grados, doma y sale para adelante. Nosotros es un buen ejercicio eso, si hubiera habido convertibilidad con un gobierno de 4 años. Capaz que no, No, porque, no sé, o sea, es el contrafáctico, incentivo es un buen es, ejercicio. sí, pero el incentivo tengo una elección dentro del año que viene. El tipo, Macri asume en diciembre del 2015. Entre que aprende a manejar los botones y aprende en qué oficina está cada ministerio, se Bueno, le fueron 6 pero meses. ahí porque votamos mal. No puede pasar eso, hermano. Si Pero no que se sabés te van que... 6 meses en que Pero a acomodar un mí no mueble, se me se te van ni va. 30 minutos en eso. El ministerio que no tengo el botoncito lo mando a la puta que lo parió. Me quedo contra el ministerio. El tema es cuando tenés 27 ministerios, obvio que no conocés los teléfonos. Nadie memoriza 27 números de teléfono. Tenés 4 entonces. El tipo no puede subir. Hoy un político no puede. Es lo que dijo Merkel. No puede subir con la excusa de que no sabes gobernar. Entonces anda a tu casa, hermano. Hace 20 años que estás pensando en esto. No, al Hacha no le pasa eso. La Hacha, olvídate. Ministerios que no encontramos en la Filcar, lo volamos. ¿Sí? O sea, 8 ministerios. Vamos a la vieja y lo escuela que de me 8 acuerdo de los ministerios. teléfonos. Escuchame, Más de eso lo, no. que me acuerdo del teléfono, hoy no me acordaba lo que había hablado con Lucas a la tarde, imagínate. No va a quedar ni un Boludo, ministerio. el gasto público baja, la norma para la baja de gasto público, buenísimo. Sí. Teléfono que no memorizás, vuela el ministerio, la secretaría, todo. Chao, está bien. Pero, o sea, hay un problema también de plazos en la Constitución que sí es bueno entenderlo. Porque el tipo se le viene la elección de medio término encima, y encima ahora que hay reelección, está queriendo ver cómo reelegir, y siempre está gobernando con demagogia. Y la oposición tampoco colabora porque siempre está viendo cómo ganarle la elección. Entonces, el periodo de 4 años, que parece una estupidez, cuando uno dice 6 años, 4 años, no es lo mismo. Porque 4 años lo que hace es acentuar la grieta entre oposición y ¿cómo se llama? Oposición y oficialismo. Sí, yo no sé si es simplemente un problema de plazo, ¿no? Porque como No, estás diciendo, pero ayuda. está bien, pero te tocan 6 años de este y ¿qué haces? 6 años de este no llega. Bueno, normalmente tendría que llegar. Pero Es me buena refiero, pregunta esa, loco. de vuelta, el problema es lo que elige la gente. Y el problema que elige la gente
es porque a la gente no le gusta trabajar. No, Pero, pará, Pero lamentablemente, pero es que lamentablemente es así. ¿Qué haga? Bumper, En mi opinión, te Pero, planteo lo sí, siguiente, ya que vos justamente estabas hablando de esto. El tema es lo siguiente. A ver, ponele que estás en el lugar más recóndito de Formosa. Y este es un ejercicio que también lo tuve que hacer por honestidad intelectual. Estás en el medio de Formosa, donde 211 empleados públicos hay por cada 100 privados. Si salís a la calle, no tenés la posibilidad de generar tu modo de vida, tu método de subsistencia, ¿a quién votarías? ¿Qué harías? Porque ponele, tenés una familia y no tenemos el conocimiento, porque yo a veces trato de ponerme en que la gente no tiene el mismo conocimiento que tengo yo. Nadie tiene el mismo conocimiento que tenemos ninguno de nosotros, entonces quizás en algún punto estamos en una situación un poquito más de privilegio, muy entre comillas, porque en realidad no lo fuimos ganando. Los cuatro nos dedicamos a lo que hacemos por una cuestión también de incentivos personales. El tema es, ¿a quién votarías si no le estás chupando el culo, si un poco medio vulgarmente a Infran, te quedas en la calle y tampoco tenés manera de generar un proyecto de vida? Por eso es que yo preguntaba, ¿la democracia necesariamente es compatible con la idea de libertad? Máster, no podía hacerlo. pero Lucas, solamente. Perdón. yo creo que No, sí, sí, No, perdón, es perdón. compatible. ¿A quién le habías preguntado, Lucas? No. A ver, Lucas, vos haces este ejercicio. Vos, si querés hacer el ejercicio histórico, 1810, no hacemos la revolución, volamos al virrey, después viene San Martín, 1816, ganamos la independencia. De 1816 a 1853, si querés, viviste en un anarcocapitalismo de ciudades-estados sin constitución y sin democracia. ¿Ah? Fue un desastre económico, fue un desastre de progreso. Cuando tuviste una constitución y un país más organizado, en 30 años eras el quinto PBI mundial. Pero hay que tener un pueblo educado. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hicieron primero? Escuelas, toneladas. O sea, yo creo que o sea, si vos me hablás entre anarquismo y república liberal, yo creo que la república liberal es un sistema mucho más eficiente que el anarquismo. Lo que plantean eso, Spooner y qué sé yo, es la historia lo pasa por arriba. Lucas, déjame rehacer la pregunta, porque no me gusta la pregunta. Te la tomo, no estoy en condiciones de responderla yo por burro, listo. La pregunta es, ¿necesitamos ir a ese debate tan filosófico, tan profundo para sacar a la Argentina del pozo o la sacamos sin esa pregunta? ¿Ok? Porque a mí, voy a esto, no me gusta... ¿Cómo era la frase de Armando Rivas de la lluvia y Alberdi? Decía que si la... Porque en una época se decía que que Argentina se desarrolló por la pampa húmeda, ¿no? Entonces dice, si la Argentina se desarrolló por la pampa húmeda, hay que concluir que empezó a llover en 1853 y dejó de llover en 1930. Es buenísimo. No, pero dejemos esta pregunta. Pero es un poco responde la pregunta de él. Claro, es que yo creo que tenemos solución en este esquema subóptimo de teoría política. Si no, estamos sonados. O sea, si no, capo, vamos, no tiene, o sea, porque no va a pasar nada de lo que estemos planteando. ¿Ok? Entonces, a mí me parece que tenemos que tener cuidado con eso. Bumper tiene algo, para mí, yo no estoy tan de acuerdo con el amigo Bumper, y me parece raro, pero supongo que estoy equivocado, pero bueno. Porque yo creo que la gente fue al plan y fue al empleo público por un tema de incentivos y de precios. Porque la sumatoria del plan es más y el empleo público es igual o un cachito menor al salario privado. Ahora, si logramos con una reforma que el salario privado sea mucho mayor que los planes, y al empleo público hasta le podríamos poner, no digo un impuesto, porque el hacha no es impuestero, pero un aporte jubilatorio mayor, alguna cosa para que le baje el neto, o ponerle un límite al crecimiento, creo que sea, en poquito tiempo puede tener que sea mucho más atractivo trabajar en el sector privado que no trabajar o trabajar en el empleo público. Y yo no sé si ahí va a seguir habiendo gente con ganas de no laburar. Eso es una pregunta. Ahora,
bien me podés contestar, no, capo, va a haber tanta gente y con tanta poca ganas de laburar que te va a romper toda la ciudad y vas a volver a los planes. Bueno, sonaste. Ahí estás muerto. Pero Mira, yo, me parece un tema de precio, ¿sí? sí, ¿Te no, ayuda? no, te voy a contar una anécdota. Yo cuando me recibí me fui a trabajar, fui, vine, digo, perdón, varias veces a Canadá, al campo, ¿no es cierto? Y eran pueblos chiquitos. Y yo siempre traigo, digamos, esa comparación acá, en el sentido que ahí sí podés hablar de cierta manera de anarquía bien entendida, ¿no es cierto? Porque esos pueblos chiquitos, por ejemplo, no había concejales, el cargo de alcalde era una cosa prácticamente decorativa, se juntaban la gente que mismo elegía el distrito para reunirse una vez por mes en un consejo, les pagaban $50, digamos, entre refrigerio y viáticos, y era todo el costo que tenían. Y en una tarde se ocupaban de hacer, o sea, de decidir todas las cosas que hacían, que tenían que hacer en el distrito, ¿no es cierto? Un distrito, no sé, vivirían 4.000, 5.000 personas, no mucho más que eso, un territorio medianamente grande, ¿no? Es decir, se ocupaban de todo lo que había que hacer en cuanto a caminos, a la parte de los pueblos, a la parte de canales, a todo. Le costaba $50 por persona una vez al mes. Con eso se hacía todo, digamos. Después en los pueblos chicos, un vecino juntaba digamos, la basura a los demás, obviamente le pagaban el combustible un poco más. Los jubilados los atendían, digamos, en el edificio de la Legión Extranjera, mujeres que se anotaban gratuitamente una vez por día, o sea, un día a la semana me refiero, y con eso, digamos, funcionaba el Estado a nivel local, ¿no? Ahora, acá, eh, o sea, y el resto de la población trabajaba toda en cosas propias. Acá eso no está, digamos, acá, como decía Lucas hoy, el vecino que denuncia al otro porque va a trabajar, eso es un vecino que obviamente trabajar tampoco le gusta, digamos, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy grande en las sociedades, digamos, y en la predisposición que tienen algunos a que les resuelvan todo, ¿no es cierto? Mismo en ese lugar que yo te digo, había dos chicos que vivían en una casa, por ejemplo, que recibían un cheque todos los meses porque se les había ocurrido fumar marihuana durante no sé cuántos años, se habían quemado la cabeza y recibían un cheque todos los meses del Estado, porque obviamente no había trabajo en el cual pudieran durar, ¿no es cierto? Ahora, hay gente, el resto de la sociedad la rechaza. Vos acá abrís la inscripción, como ha pasado, en la CES, para anotarse por un subsidio, para cualquier cosa, y al día siguiente tenés 5 colas de cuadra en cada oficina de ANSES. Entonces, obviamente que es un problema de moral, como decía Pablo. Y está perfecta la definición. Porque de distribución solamente. Ese sistema que vos describís estuvo acá en la Argentina. Cuando vos te fijás, antes de las obras sociales. Bueno, pero allá sigue estando. Antes de las obras sociales, los hospitales allá sigue estando. eran de colectividad. Era el hospital alemán, el hospital israelita, el hospital el centro gallego, el hospital español, el hospital francés. Los cementerios eran de colectividad. El cementerio británico que tengo acá, el cementerio alemán, el cementerio judío, el cementerio israelita. No había bancos, estaba la mutual, la sociedad de beneficencia italiana, la sociedad de socorros mutuos. Todo eso nosotros lo teníamos. En todos los pueblos. En todos los pueblos. En los pueblos también estaban las cooperativas. ¿Cuántas cooperativas había en los pueblos? La copiadora de grano y qué sé yo. Todo eso se gestionaba privadamente. Gestionábamos créditos hipotecarios, créditos personales, atención médica, cultura. Todo eso desapareció de un plumazo. Educación. En los colegios también había colegios de colectividades. Sí, todo eso desapareció de un plumazo posperonismo, creo yo. Sí, Bumper, esos chicos que cobraban ese famoso cheque, me interesa el dato, ¿ese cheque era mucho menos que salario privado, igual, mayor, peor? Yo quiero pensar que era bastante, digamos, vivían bien con eso. Lo que pasa es que, ahí está. Ahí está justo el hacha. Para ellos era más que suficiente. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna ambición de progreso.
Ahora, ese es el problema que tiene gran parte de la sociedad. No tiene progreso, entonces les alcanza digamos, con poder comprar comida, vino y se acabó. Pero bueno, eso, digamos, de vuelta a lo mismo, ¿no es cierto? Mira, yo te digo, yo soy abogado. Allá, claro que el cheque era más o menos, no era. Yo soy abogado. Pero bueno, hubieran ganado mucho más en la actividad privada. Yo soy abogado, siendo estudiante de abogacía, entré de meritorio a un juzgado en el año 96. O sea, meritorio es yo voy a aprender gratis, atendía la mesa de entrada y qué sé yo. Mi primer cargo fue el de ordenanza, en 1996, tuve 6 meses trabajando gratis, hasta que se hizo un cargo. El ordenanza es el que limpia el baño, el que sirve café. En el 1996 yo me hice ordenanza porque los chicos que se recibían de abogado se iban a un estudio jurídico donde ganaban más. O sea, los empleados de la justicia ganaban menos que una vez que te recibías, volabas a un estudio jurídico. Es más, los estudios jurídicos a veces te venían a buscar. Y a vos te ibas porque la oferta económica era mayor. Y tenías una progresión más grande. Yo me fui a la justicia en el 2011. Cuando me fui a la justicia en el 2011, la cola de abogados para ingresar al puesto más bajo del escalafón era gigante. Y ya era imposible irse a la justicia. Yo me fui de la justicia y estuve 1 año y medio padeciendo, pues, está bien, yo me fui en una situación muy especial, hasta que armé mi estudio jurídico y volví a recuperar. Yo me fui a la justicia siendo secretario de una fiscalía. Volví a recuperar el ingreso de secretario de una fiscalía y ahora ya creo que ya lo superé. Pero el punto es que cuando yo entré en el 96, los abogados se iban de la justicia, porque no era negocio. Cuando yo me fui en el 2011, los abogados querían entrar a la justicia, porque no era negocio tener un estudio jurídico. El sueldo era mayor en la justicia que tener un estudio jurídico propio. Una locura. En algo que requiere inversión cero, porque la abogacía es alquilo un departamento de 2 ambientes, meto 2 escritorios y ya. Ese es el nivel de inviabilidad. Yo me resisto. ¿Cómo decir el hacha de acá en adelante me resisto sobremanera? Quizás sea una cosa medio mítica, medio, no, sin fundamento intelectual, pero me resisto a que la cosa mejore solo con un cambio de sistema y solo con un cambio cultural. Que haya que darlo, habrá que darlo, bueno, no sé. Pero para mí esto es un tema práctico, técnico, y con la dificultad de tomar la decisión política y tener la decisión política de aguantarlo. Por eso para mí mi única forma de aguantarlo, de aguantar una reforma que genere todos estos beneficios, es que la misma dinámica de la reforma se autosustente. ¿Ok? Entonces la convertibilidad al principio tuvo algunas cimbronazos, cuando funcionó, chao, listo, no la cuestionó más nadie. Se terminó el asunto. Entonces, hay reformas que, de hecho, hay un montón de experiencias y ejemplos de esto. Y me parece que pasa por ahí. Después, con la casa en orden, con el barco flotando, sacando gente de la pobreza rápidamente, con las dificultades que tengamos del que no quiere laburar, se reformará el sistema educativo, se hará una batalla cultural, pero es posterior. No lo puedo. A la verdad, si lo vemos antes, la verdad, ahí me cambia la Peloponeso. Tengo que dejar de pelear, porque no, es un partido, chao, está perdido, ¿viste? No. Ni intentemos, no se va a dar. Quizás sea la verdad, quizás sea así, ¿eh? Y estamos hablando del cohete, hagamos este curso sobre la final de Chelsea contra el Manchester City. Dale. Creo que acordate el hacha que en los 80, que ya lo hablamos la otra vez, ¿no es cierto? En los 80, con el plan primavera, bueno, con el plan austral, intentaron también, bueno, duró poco, ¿no? Intentaron también controlar la inflación, pusieron la paridad 1 a 1, con el austral y el dólar, y no duró nada. ¿Pero por qué? Porque tampoco fue acompañado de libertad económica. A la convertibilidad y duró unos cuantos años porque a pesar de todos los problemas que después también hubo en el gobierno por lo menos libertad económica había. Y bueno, eso
digamos, alguien lo tiene que liderar, es lo que digamos, decíamos antes, ¿no? Solamente con tomar medidas, si alguien no dice vamos para tal lugar y la gente se convence de eso, obviamente que en la primera de cambio lo cambian, ¿no? Sí, sí. Sí, Te yo digo de que. hecho, Sí. yo le considero más importante desregular, eliminar registros, eliminar toda esa burocracia que bajar impuestos. No. No me cambie, no, porque Bueno, no. es No, no, fundamental, no, si yo, pero no, porque o sea, vos gastás un montón de tiempo en tu empresa, o sea, el pago de impuestos es una transferencia, digamos. Tiqui, 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 pum. Pero si vos desregulás todos los permisos, esos que vos tenés que tener en la camioneta para llevar una bondiola, por No. lo menos vas a producir más. ¿Entendés? No, A eso me refiero. No, pero no. lo que No hago hablaba negocio ni un minuto. con Lacha. No, yo no te digo El- que no hay que bajar impuestos. Pero te digo que es tan importante como bajar impuestos es bajar regulaciones. Eso sí. ¿Entendés? No, eso sí, es me hace perder tiempo, pero me refiero, lo que Y, hizo y la baja de regulaciones no requiere. duplicar el PBI en los 90. Sí. La baja de regulaciones, la ventaja que tenés es que no requiere acuerdo del Congreso. La baja de regulaciones es el director de la AFIP diciendo esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. El ministro de Agricultura diciendo este registro no va más, este registro no va más, este registro no va más. O sea, es una simple resolución administrativa. Por eso lo hablamos una vez con Lacha también. O sea, ¿qué tiene que pasar por el Congreso y qué puede hacer el presidente? El presidente puede hacer muchísimo en cuanto a regulación. En cuanto a impuestos, está mucho más acotado porque necesita un consenso del Congreso y hay que negociar con las otras fuerzas. O sea que para vos, Pablo, es más un problema. Pablo, ¿sabes lo que puede hacer el presidente? No, perdón, que me metí yo, no sé. No. Digo, lo que puede hacer también perdón. No, lo que puede hacer también el presidente es justamente eliminar la multiplicidad de tipos de cambio, que es algo que yo vengo diciendo un montón de veces. Estamos diciendo que el sector exportador provee hoy, a pesar de tener una carga fiscal del 80%, el 70% de dólares que entran al país, y por los cuales después se mueve toda la economía. Tiene que tener el mismo tipo de cambio. Lo que vos vas a vender cuando produzcas, y el mismo entonces, digamos, la capacidad productiva del país, una sola, esa es restituir la unificación de tipos de cambio. Con eso lo hemos hablado. Eso tiene que ver con las regulaciones veces. también. Con eso lo que vas a lograr. Sí. El CIRCLE, el adelanto, los impuestos por adelante, qué sé yo. Todo eso son resoluciones de la FIP, nada más. La sola firma la volás. Por eso digo que el Poder Ejecutivo puede hacer un montón de cosas. Yo puse la esperanza en este chichipío. Yo pensé que se iba a animar y iba a hacer. Sí. Pero me comí la mague mal, por idiota. Pero yo creo que por eso para mí es llegar, o quien llega, comprar el paquete, el enlatado y darle para adelante. Después habrá tiempo para hacer todo lo que, las preguntas que nos planteamos. Pero si no restableces el músculo productivo y el músculo y no lo podemos laburar, estamos muertos. De país ya está, ya terminó. Para mí el partido terminó. Gente, yo me tengo que rajar, eso iba a decir. Pero si sigan, gracias a Dios, criticando el hacha, que no hay problema, no serán los únicos y los últimos. Pablo, ¿cómo estás de tiempo? No, yo los saludo, che. Estamos medio cortados. Gracias, Lucas. Por favor, gracias, Lacha, por el tiempo, siempre es un placer. No rompo la magia y me voy sin saludar. Chao. Bueno, chao, nos vemos. Chao, Lacha. Muchas gracias. Chao. Te preguntaba, porque recién me estaba. No, porque recién me estaba mandando de sumarse Giacomini. Pero no sé cómo estás de tiempo. No, con Giaco necesitamos un programa especial. O sea, bueno. Yo a Diego es alguien
ya que está escuchando ahí, seguramente es una persona que valoro mucho, pero a veces se pone muy violento. El mensaje estaba, recién lo veía, como estaba tele vibrar el teléfono, que me llamó la atención saber qué era, y bueno, era eso. Sí, nos debemos un café con Diego. Sí, a mí Él también vive en me Núñez y debo uno. yo vivo en Chacarita, pero ahora ni siquiera podemos tomar café en ningún lado. Bueno, no sé si quieren hacerlo 10 minutos más o quieren ir cerrando, no sé cómo están ustedes de tiempo. No, yo creo que podemos ir cerrando en estos 10 minutos. O sea, me parece que hay mucho por hacer, que se puede hacer mucho desde el Poder Ejecutivo, pero hay que animarse y también tiene que ir acompañado, como hace la calle Pou, de cierta docencia de explicar para qué hacen las cosas. Igual, ojo que yo no es que quería llevar la discusión a un plano anárquico, ni mucho menos. O sea, yo lo estoy planteando necesariamente justamente por lo que vos dijiste, incentivos. No veo por qué. Porque en realidad es una pregunta genuina y me gusta discutirlo mucho. Por el tema de, por ejemplo, la educación. No sé si es un problema de centralización o es un problema justamente que Argentina se terminó convirtiendo prácticamente en un país unitario y es justamente una ausencia de federalismo, o es una cuestión de idiosincrasia. Porque ese es el debate que me gusta tener y hay tantas visiones diferentes en el aspecto de la centroderecha que me parece que es un tema que todavía Es una tiene cuestión mucha de discusión. idiosincrasia. Es una cuestión netamente de idiosincrasia. Alberti la describe a la perfección en dos libros: La omnipotencia del Estado y la negación de la libertad individual, que es un panfletito de 10 páginas que está en PDF, y sin un libro un poquito más complejo que es Peregrinación de Luredía. Que él dice que el problema nace de la idiosincrasia del virreinato que tenemos. Y el otro problema nace es de pensar que somos libres por los libertadores. Él habla mucho de San Martín y no critica su figura, sino critica el lugar donde nosotros lo ponemos. Nosotros pensamos que somos libres por San Martín. Y en realidad San Martín nos dio la independencia. La libertad interna del país es un hecho práctico que requiere cultura, que requiere un día a día que nosotros nunca fuimos capaces de hacer. Y entonces lo que sucede es que queremos recuperar la libertad por la espada, dice él. ¿Y qué es lo que hacemos para recuperar la libertad con la espada? Como tenemos la libertad por San Martín, que la consiguió con la espada, lo que él dice es, nos dedicamos a voltear gobiernos. Entonces, ¿qué era lo que él veía en su época? Cuando un gobierno no andaba, venía otro gobierno y lo volteaba, en vez de aprender a votar y qué sé yo. Y cuando vos querés ver, eso lo trasladamos ahora, después de que recuperamos la democracia, creo que definitivamente, nosotros, nuestra manera de votar es en contra de. ¿Sí? Siempre votamos en contra de. Pues seguimos trasladando esa cultura de derrocar gobiernos, de vencer al gobierno que está, en vez de hacernos nosotros cargo de crear nuestro propio gobierno con la participación de todos y con el control de todos. ¿Entendés? Entonces votamos en contra de. Y votar en contra de es buscar el libertador. Hoy, si se quiere, hay una figura que se llama Javier Milei, y que todos los chicos están pensando que es nuestro libertador y lo están ensalzando a manera de Dios y no se dan cuenta que en realidad ellos eran liberales antes de que aparezca Milei. Lo que hacen es seguir a Milei porque piensan que el discurso de Milei es el correcto, pero ellos ya tenían esa idea. El liberalismo está surgiendo en la Argentina, en los jóvenes, no por la presencia de referentes, sino por la debilidad de la izquierda que no sabe darle respuesta a los jóvenes. O sea, ¿vos por qué te hiciste liberal? Vos sos más joven que nosotros. Lucas, ¿qué edad Sí, tenés? pará. Oiga, ¿Vos qué edad tenés? te tolero que no sepas el nombre, tampoco que me Pero trates de vos qué también. edad tenés. ¿Por qué te hiciste liberal? Porque 26, ya eras liberal. sí. Pero ya eras liberal. Y por ahí cuando escuchaste a alguno de nosotros, o escuchaste a Javier, dijiste, este tipo tiene razón. No es que Javier te hizo liberal, sino que vos coincidís con Javier, pero vos la idea ya la tenías, porque creciste con un malestar producto de la intervención estatal, que vos decías, no puedo, no puedo, no puedo, no sabías bien qué era. Me parece que viene por ahí, y los chicos no entienden eso. Mira, Porque particularmente, tenemos esa idiosincrasia de buscar al libertador. Y hoy el libertador de la juventud,
parece ser mi ley. Y van a repetir el error de siempre. Particularmente, mi llegada al liberalismo fue por una lectura temprana de la acción humana, que no tengo ni idea cómo llegó, pero llegó y es como que las raíces de la educación secundaria no me hicieron tanto estrago como yo creía, obviamente sí, porque no es lo mismo entenderlo a los 13, 14 años que a los 26, por una cuestión de adultez, de experiencia y demás, entonces eso me brindó una primera, digamos, una primera entrada a las ideas y es como que siempre las compartía, pero no entendía bien el porqué. Después, bueno, había empezado a escribir, eh, digamos, porque me molestaban un montón de cosas, no poder ahorrar como quería, no poder comprarme una PlayStation 3 porque estaba carísima, eran cosas que fue generándome ese cambio radical en la cabeza que es lo que me generó sentirme identificado con estas ideas. Después, bueno, sí, el boom de Javier me permitió, digamos, una difusión muchísimo más masiva por una cuestión justamente de lo mediático que se había convertido. Pero sí, Bueno, no sé, pero ustedes, sí, o yo sea, cuando, tu punto lo comparto al 100%. o sea, me hice liberal. ¿Por qué me hice liberal? Porque mi abuelo era liberal. Porque yo cuando yo era chico, cuando tenía 15, 16 años, a la única información que accedía era la biblioteca que había en mi casa. Vos accedés hoy a una información infinitamente superior a la que accedimos Bumper y yo. Si en tu casa había libros comunistas, vos salías comunista. O libros peronistas, vos salías peronista. En mi casa, por suerte, había libros liberales porque mi abuelo era liberal. En cambio, ustedes ahora, y yo no sabía ni qué pasaba en Uruguay, porque para saber lo que pasaba en Uruguay, había que ir a Entel, invertir una fortuna de plata de teléfono en llamada telediscado internacional, y hablar 5 minutos con alguien en Uruguay, y vos hoy le agarrás el teléfono y sabés lo que pasa en Uruguay, en Eslovenia, en Chechenia o en Canadá. O sea, eso fue también la ebullición del liberalismo, me parece a mí, que tiene que ver no solo con Javier, que por ahí es un gran referente, qué sé yo, sino con todas esas cosas que la gente, que los chicos por ahí no terminan de entender. Y terminan, a mi gusto, haciéndole un daño a Javier en endiosarlo, porque Javier es una persona, como digo siempre, de carne y hueso, que hace caca igual que nosotros, se tira pedos con olor y qué sé yo. No somos dioses porque tenemos más seguidores o menos seguidores, porque tenemos más llegada o menos llegada. Somos igual que todos. Eso es un punto importante. Y podemos estar en desacuerdo en algunas cosas. Pero es que, de hecho, bienvenido a los desacuerdos. No sé si se está escuchando eco. En el momento en el que hacemos una cagada, está perfecto que alguien nos marque que estamos haciendo una cagada, porque vos sabés que ese punto que vos estás tocando respecto a lo que es el propio presidencialismo, ese propio culto a la personalidad, hoy no veo una gran diferencia entre las personas que dicen gracias a Perón tenés aguinaldo, vacaciones y derechos, a la gente que te dice gracias a Javier, hoy por hoy sos lecturas libertarias. Y no lo sé, quizás el propio mercado me hubiera elegido por X o por B, por una acción que yo haya tomado y me hubiera elegido voluntariamente a pesar Es de como no. sostener que si no existía San Martín, nosotros seguiríamos siendo colonia española. Primero San Martín era otro, pero las condiciones para la independencia estaban. Eso es lo que plantea Alberdi en Peregrinación de Luz del Día. Dice, nosotros pensamos que le debemos todo a los libertadores, que le debemos todo a San Martín. Y en realidad, si era San Martín, era otro. Porque la independencia ya estaba dada en el contexto internacional por la crisis española. Acá, el liberalismo está dado por la crisis de un estado de bienestar que causa mucho malestar. Cuando viene ustedes que son más jóvenes, viene alguien y dice, no, porque el Estado quiere encargarse de la gestión menstrual. Y lo mirás y decís, pero vos sos delirante. ¿Qué te pasa? Pero dicen, no, los lunes no hay que comer carne, pero vos sos tarado. O sea, pasa por una cuestión de sentido común también. Sí, en eso estoy 100% de acuerdo. Es como que estamos bastante más avivados, quizás, por una cuestión también de lo que vos decías. Es como que tenés información en la palma de la mano y es como que por lo menos podés ver opiniones diferentes en comparación de tener todo justamente muy centralizado, muy hegemonizado. No la quiero hacer más larga, porque ya más o menos vamos 1 hora y media. Pablo, Bumper, les agradezco un montón su tiempo. Más allá de que
nunca estamos del todo de acuerdo. Bienvenida a las diferencias filosóficas llevadas a cabo como adultos, como se puede ver que siempre se hace. Y les quiero agradecer a los dos y el hacha si sigue viendo por su tiempo. Y la verdad que fue un honor y un placer y de verdad un lujo haber compartido este programa el sábado a las 22 horas con ustedes dos. 3, perdón. Bueno, hora y media de programa, muy bueno. Y es un placer conocer a Bumper en persona. Bueno, En igualmente, persona, igualmente. en pantalla. Y no es un tractor, insisto, no es un No es un tractor. tractor. Aunque no se llama. Bumper. No se llama Bumper. Que se Juan Siervo. Juan Siervo. Dolor País. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un abrazo grande a los tres. Abrazo. Nos estamos viendo. Bueno, esperen, por favor, porque siempre se me van los invitados antes de que cierre la transmisión. Dale, Le quiero agradecer también al público del otro lado por acá, por su presencia. Espero que de verdad la hayan pasado bien. Gracias por el apoyo constante. Y bueno, ya saben que a diferencia del Estado, estos programas se financian gracias a la voluntad y el apoyo que ustedes me dan. Así que pueden hacerlo con cafecito, PayPal, transferencia bancaria y un conjunto, etcétera. Así que bueno, que tengan todos muy buenas noches y buen fin de semana. Y ahí les hablo por Zoom. Espérame, ahí está. Finalizar.